Hola Fancy Monsters, yo soy Gaby Hunter y el día de hoy les preparé una transmisión un tanto diferente. Vamos a estar contando historias de terror que encontré en Reddit, pero si tú quieres contarme tu propia historia de terror, sígueme en TikTok, mándame un mensaje privado contándome tu mejor historia de terror. Las mejores saldrán en la próxima transmisión de historias de terror. Comenzamos. Antes de continuar, me gustaría recalcar que si tú eres sensible a este tipo de contenido, te recomiendo que dejes de ver el video. Ahora sí, comenzamos. La primera historia dice así. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizá. Vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos, en la sala. Solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos de la casa, encontraron una especie de tumba familiar o un pasillo con cuerpos a los costados. A la bestia. Pues creo que es muy común, ¿no? En México que, bueno, en varios lugares donde haya construcciones digan que, no sé, que era un cementerio o cualquier cosa así. Pero imagínate que en tu propia casa hayan encontrado restos de cuerpos humanos. Eso sí está medio raro, ¿no? La siguiente historia dice así. Yo soy de un pueblito del sur de Veracruz, y cuando era niño se escuchaba que la gente contaba mucho sobre una mujer vestida de rojo que se veía en el campo. Siempre se veía que flotaba y algunos la veían como un medio de llamas, como si estuviera quemándose, pero el fuego no le hacía nada. Ahora ya hace rato que no vivo ahí, así que no sé cómo esté el asunto por esos días. Pero eso era lo más popular en los 90 en aquellos rumbos. Generalmente casi siempre se habla de historias como de mujeres muertas. No sé por qué en México es muy común hablar de fantasmas femeninos, pero bueno, en este caso pues no fue una excepción. La siguiente historia dice así. Está un poco larga, así que vamos corriendo. Es que aquí acabo de recalcar que es un post, yo creo, de Reddit, donde pregunta a alguien que si tienen historias de terror o algo así que tengan que ver con México. Creo que eso lo tenía que haber dicho desde un principio, pero bueno, comenzamos. La siguiente historia dice así. No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior. Pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama. Subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba muy oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue muy realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que les impartí el curso, con quienes por ese punto había hecho una buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de los trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso, me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven del lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. Y no es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás
esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del curso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Yo la verdad no recuerdo haber tenido alguna historia con algo que tenga que ver con, no sé, algún lugar embrujado donde hayan pasado cosas extrañas. Pero sinceramente en un hotel sí está medio extraño. Me hace recordar un poco a American Horror Story Hotel. Vamos con una historia un poco más larga. Yo creo que esta sería la última porque están muy largas estas historias. Y dice así. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero de trabajo, me dijo que en X punto relevante cercano a mi casa y su ruta, ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinería. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas, la luz más cercana que veías es de una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado. Es una casa donde un señor abre su ventana a 5:30 o 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo, ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando a la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pero no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando de dónde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a la casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor de mediodía con una copia de esos periódicos chismosos. Un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó y aparentemente un amigo de mi primo lo contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que estaba de espaldas a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse el parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico. Ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Pues sí, no es algo terrorífico, pero sí es turbio cómo
alguien pudo haber visto eso tan cercano, digamos. Yo lo que más recuerdo de algo extraño que ya haya llegado a ver es que yo antes, ya hace varios años, yo llegué a vivir en un pueblo, por ahí por San Luis Potosí. Justamente del lado de Tamazunchale, ¿no? Si eres de México, ya sabrás de dónde estoy, de qué parte estoy hablando. Bueno, el chiste es que yo vivía ahí 8 meses por el trabajo de mi papá. Entonces, lo que yo recuerdo haber visto hace ya mucho tiempo fue que en una de las montañas que daba justamente del... Ahora sí que hagan de cuenta que yo estaba en, no sé, en una casa que rentábamos y hacia enfrente había un río y unas montañas. Bueno, pues hagan en cuenta que en una de esas montañas llegué a ver bolas de fuego verdes. Entonces, pues muchas de las personas que vivían ahí nos contaban que eran brujas. Y de hecho incluso gente cercana a mi familia que conocieron cuando estábamos allá, pues contaban que varios de sus familiares pues le hacían a esas cosas. Y también se llegó a contar, de esto ya fue una historia más de que nos contaba mi papá, porque pues para ese entonces nosotros ya dejábamos de vivir ahí. Nos contó que en una ocasión que estaban durmiendo y que dijeron que se escuchó un grito muy lejos, así como un grito muy fuerte. Y al día siguiente dijeron que era la Llorona. Porque sí, ahí donde vivíamos sí pasó la Llorona. Pero hagan de cuenta, lo chistoso acá fue que decían que cuando escuchabas el grito lejos era porque la Llorona había pasado justo donde estabas tú. Pero si el grito se escuchaba muy cerca, la Llorona estaba lejos. Entonces fue como muy extraño porque cuentan que pues se escuchó lejos. Entonces técnicamente la Llorona pasó justo enfrente de ellos. Y esas han sido las cosas que más o menos han pasado. Igual en algún momento me llegó a pasar otra, pero ya la contaremos en otra edición de historias de terror. Y pues nada, amistades, ¿qué opinan ustedes de estas historias? A mí la verdad me llama mucho la atención saber qué tipo de historias paranormales les han pasado a ustedes. Y repito, si tú quieres que lea tu historia en el próximo video de historias de terror, suscríbete a mi canal y veme a seguir a TikTok para que me escribas un mensaje privado con tu historia terrorífica y tal vez salga en el próximo video. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Yo soy Gaby Haunted y no me voy sin antes recordarte que este canal no tiene muñecas churpias, solo Monster High. Hasta luego.